Mi exesposa exigió una pensión alimenticia después de dejarme por otro hombre. Así que expuse sus mentiras en el tribunal. Conocí a Amy en la universidad, era magnética. Inteligente y segura de sí misma. Tenía esa habilidad de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación cuando te hablaba. Me cautivó. Y no pasó mucho tiempo antes de que nos convirtiéramos en pareja. Nos casamos unos años después. Y todo parecía ir bien al principio. Pero no tardó en llegar el cambio, aquella atracción inicial se transformó en algo distinto. Al principio. No era su confianza lo que me incomodaba, sino su necesidad de controlarlo todo. Comenzó con cosas pequeñas, me decía qué ponerme. Insistía en planificar cada evento social hasta el último detalle y tenía opiniones sobre todas las personas con las que me relacionaba. Pero después de casarnos, las cosas se volvieron más extrañas. Amy se obsesionó con mejorarme, era como si pensara que yo era un proyecto que podía moldear a su imagen ideal. Un día, me entregó un cuaderno y me dijo que comenzaríamos algo llamado Diario de Halagos. Tenía que escribir 3 cumplidos diarios para ella. Todos los días. Para que pudiera leerlos después y sentirse apreciada. Si alguna vez me olvidaba, aunque fuera por accidente, se enfadaba o me daba el tratamiento de silencio. Y luego me acusaba de no amarla lo suficiente. Después llegó la fase de la purificación espiritual. Se obsesionó con los cristales, los campos de energía y los rituales. Me hacía caminar descalzo por la casa sosteniendo cristales mientras ella recitaba cánticos, asegurando que era necesario purgar mi energía negativa para el bien de nuestro matrimonio. No creía en esas cosas. Pero seguía su juego para evitar sus sermones sobre cómo yo no estaba comprometido con su felicidad. Con el tiempo, Amy comenzó a alejar a mis amigos. Especialmente a aquellos que no le caían bien. Hacía difícil que los invitara. Y luego se quejaba de que eran inmaduros o que no contribuían a mi crecimiento personal. Incluso intentó alejarme de mi familia, diciendo que no la valoraban lo suficiente o que eran una mala influencia para mí. Lentamente, dejé de llevarlos a casa solo para mantener la paz. Pero eso era solo el comienzo. Amy no solo estaba interesada en controlar a mis amigos, comenzó a trabajar en mi relación con mi familia. Especialmente con mi madre y mi hermana. Amy organizaba eventos comunitarios e invitaba a mi familia a participar como voluntarios, tratando de pintarse a sí misma como la nuera devota. Mientras tanto, me decía que estaba invirtiendo un gran esfuerzo en mantener a mi familia unida, insinuando que yo no estaba haciendo lo suficiente. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que había estado viendo a otra persona. Al principio intentó negarlo, diciendo que yo era paranoico. Pero estaba claro que estaba involucrada con un hombre llamado Rob. Cuando la confronté, ni siquiera se disculpó, simplemente dijo que habíamos crecido separados y que necesitaba a alguien que la comprendiera. Después de mudarse con él, continuó interfiriendo en mi vida. Dejó todas sus cosas en nuestra casa, hasta que pudiera recogerlas. Y se negaba cuando le ofrecía llevárselas, acusándome de querer borrarla. Aparecía en mi trabajo para saludar o incluso llevándome almuerzo, actuando como si aún estuviéramos en buenos términos. Incluso le contaba a mis compañeros lo difícil que era la separación para ella, pintándose a sí misma como la exesposa afligida. Cuando finalmente comencé a salir con alguien nuevo, Amy se enteró e intervino. Un día, recibí un mensaje de la mujer que estaba viendo, diciéndome que Amy se había comunicado con ella como una exesposa preocupada, advirtiéndole que yo estaba emocionalmente inestable y que no estaba listo para una nueva relación. Amy incluso distorsionó cosas personales que le había contado durante nuestro matrimonio, usándolas en mi contra. Cuando intenté confrontarla, simplemente se encogió de hombros y dijo, te estaba protegiendo de que te lastimaras otra vez. Sentí una frustración inmensa. Pero cada vez que trataba de establecer límites, encontraba una manera de volver a meterse en mi vida.
Lo peor llegó cuando recibí una carta de su abogado. Amy estaba pidiendo manutención, argumentando que había sacrificado su carrera y su bienestar mental para apoyarme durante el matrimonio. No podía creer el descaro. Esta era una mujer que me había dejado por otro hombre y ahora exigía que mantuviera su estilo de vida. Decidí que no iba a dejar que esto quedara así. Contraté a un abogado. Recopilé todas las pruebas que pude encontrar y me preparé para la batalla. Guardé viejos mensajes, notas del diario de halagos y capturas de pantalla de sus intentos de sabotear mis nuevas relaciones. El día de la audiencia. Amy se presentó vestida como si asistiera a una gala de lujo. Cuando habló, fue una actuación digna de un drama, lágrimas en los ojos, contándole al juez cómo había sacrificado sus sueños por apoyarme. Pero cuando llegó mi turno, mi abogado comenzó con el diario de halagos, mostrando cómo me obligaba a escribir cumplidos para que ella pudiera sentirse apreciada. Luego presentamos mensajes donde Amy me reprendía por pasar tiempo con amigos que no le gustaban. También incluimos pruebas de su obsesión con la limpieza espiritual, describiendo cómo me hacía sostener cristales y caminar descalzo para purgar mi energía negativa. Finalmente, incluimos evidencia de su interferencia en mi vida amorosa, con capturas de pantalla de mujeres a quienes había contactado para advertirles sobre mí. A medida que avanzábamos, Amy comenzó a mostrarse incómoda, lanzándome miradas furiosas y susurrando a su abogado. Cuando el juez emitió su veredicto, no perdió tiempo en dejar las cosas claras. Afirmó que rara vez había visto un intento tan descarado de manipular el sistema judicial. Negó la solicitud de manutención de Amy. Y además le advirtió que, si volvía a interferir en mi vida personal, enfrentaría una orden de restricción. Ese día sentí que finalmente me había liberado de su control. Sabía que, por fin, tenía el control de mi vida de vuelta. Amy intentó hacerme dudar de mí mismo, controlar mis relaciones, mi familia y mi futuro. Pero, al final, no había nada a lo que pudiera aferrarse. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella, ni siquiera regresó por sus cosas. Para cualquiera que esté lidiando con alguien que intenta controlar cada aspecto de su vida, quiero que sepan que no tienen que soportarlo. Mantengan su posición. Reúnan pruebas y no dejen que nadie los haga dudar de su propio valor. A veces, la única forma de avanzar es exponer sus mentiras y finalmente liberarse. Enfrentar a alguien como Amy fue un proceso agotador, lleno de momentos donde dudaba de mí mismo, de mis decisiones y de mi valor. Cada paso en la relación con ella me hizo cuestionar hasta dónde llegaba mi paciencia y cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Mirando atrás, comprendo que el control y la manipulación pueden disfrazarse de amor, especialmente cuando vienen de alguien que tiene un talento especial para hacerte sentir culpable o insuficiente. Durante nuestro matrimonio, Amy era experta en girar las situaciones a su favor. En las discusiones, siempre se las arreglaba para ser la víctima. Recuerdo que sí me atrevía a señalar algo que me molestaba. Ella respondía con una historia sobre cómo había hecho sacrificios por mí o con una lista de cosas que había aguantado para mantener la relación. Me dejaba sin palabras, como si yo fuera el ingrato que no veía sus esfuerzos. Me costó mucho tiempo entender que esos sacrificios no eran reales, eran herramientas para manipularme y justificar su comportamiento. Después de nuestra separación, empecé a trabajar en reconstruir mi vida. Volví a acercarme a mis amigos, a quienes había alejado para evitar conflictos con Amy. Al principio fue incómodo porque muchos de ellos se habían sentido ignorados y desplazados durante mi matrimonio. Tuve que admitir mis errores, pedir disculpas y, sobre todo, explicar lo que había pasado, sin excusas ni justificar lo que permití. Fue difícil, pero me enseñó el valor de las amistades sinceras. Algunos amigos me recibieron con los brazos abiertos, mientras que otros se mantuvieron cautelosos. Ambos grupos me dieron lecciones importantes. Con mi familia, el proceso fue aún más doloroso.
Mi madre y mi hermana habían intentado advertirme sobre Amy desde el principio. Pero yo las ignoré, creyendo que no comprendían la complejidad de nuestra relación. Fue devastador darme cuenta de cuánto daño les había hecho al elegir la paz en mi matrimonio sobre mi vínculo familiar. Con paciencia y mucho tiempo, logré restablecer esas relaciones. Y aprendí a ser más atento a las señales de alerta en las personas. La experiencia con Amy me enseñó que el amor verdadero no se trata de controlar ni de moldear a la otra persona. Al contrario, el amor respeta, apoya y deja espacio para que cada uno sea uno mismo. Aprendí que cuando alguien intenta cambiar quién eres, ese amor no es genuino, es simplemente una estrategia de poder disfrazada de preocupación o cuidado. Y con esa lección he seguido adelante. Para aquellos que puedan estar en una situación similar, solo puedo decirles, no es egoísta buscar tu propio bienestar. El amor debe ser un refugio, no una prisión. Si alguien te está aislando de tu familia, de tus amigos o te hace sentir que siempre debes cambiar para complacerlo, esa persona no te está ofreciendo amor verdadero. No temas defenderte y buscar ayuda si es necesario. A veces, la mejor manera de recuperar el control de tu vida es liberar el poder que otros ejercen sobre ti y encontrar fortaleza en tus propias decisiones. Hoy, sigo adelante con una perspectiva mucho más clara de lo que merezco y de quién quiero ser en una relación. Al final, este camino me dio la libertad de redescubrirme y, sobre todo, de vivir en paz. No hay nada más valioso que eso, poder mirar al futuro sin el peso de alguien más intentando controlar tu vida. Continuar con mi vida después de la experiencia con Amy no fue un proceso inmediato. Al principio, me encontraba mirando hacia atrás constantemente, reviviendo cada discusión, cada manipulación, y preguntándome en qué momento las cosas tomaron un rumbo tan oscuro. El proceso de sanar realmente comenzó cuando dejé de preguntarme ¿cómo pudo hacerme esto? Y comencé a enfocarme en una pregunta mucho más importante: ¿cómo puedo reconstruirme después de esto? La recuperación no fue solo emocional, sino también práctica. Tuve que redefinir mis límites. Aprender a decir no sin sentirme culpable. Y recordar que mis opiniones, deseos y necesidades también importan. Esto significaba hacer un esfuerzo consciente para no dejar que otras personas tomaran decisiones por mí. La influencia de Amy me había hecho desconfiar de mi propio juicio, sin embargo. Poco a poco, comencé a confiar en mí de nuevo. Esta reconstrucción fue una serie de pequeñas victorias: decidir qué hacer con mi tiempo libre, a quién llamar para hablar, e incluso qué libros leer o qué películas ver, sin temor a ser juzgado o criticado. Empecé a involucrarme en actividades que me ayudaran a centrarme y a mantenerme positivo. Me uní a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por relaciones tóxicas. Escuchar las historias de los demás me dio una sensación de pertenencia y me permitió ver que no estaba solo, que otros también habían sufrido manipulaciones similares y que la recuperación era posible. Estas conexiones fueron fundamentales, porque no solo me ayudaron a sanar, sino que también me enseñaron a detectar señales de advertencia en otras personas, protegiéndome de futuros problemas. Mi vida amorosa fue otro aspecto que tuve que reconstruir con cuidado. Después de Amy, la idea de abrirme a otra relación era aterradora, temía caer en el mismo patrón de dependencia emocional. Pero aprendí a darme el tiempo necesario antes de comprometerme, a observar los comportamientos de la otra persona y a establecer límites claros desde el principio. La confianza en el amor no regresó de inmediato. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no todas las personas buscan controlarte o manipularte. Encontré personas que me aceptaron tal como soy, sin intentar cambiarme. Y eso me devolvió la fe en el amor auténtico. La relación con mi familia también se fortaleció de maneras que no esperaba. Mi madre y mi hermana se convirtieron en un apoyo invaluable, ellas me escucharon, me aconsejaron y, sobre todo, me dieron su amor incondicional. Regresar a ellas fue un recordatorio de que siempre había tenido personas a mi alrededor dispuestas a ayudarme.
Pero ¿qué? Durante mucho tiempo. No fui capaz de ver su apoyo. Aprender a valorar esos lazos fue una de las mayores lecciones de esta experiencia. Entendí que, a veces, quienes realmente te quieren son aquellos que no necesitan controlarte, sino que te dejan ser libre. Para recuperar mi independencia emocional, comencé a practicar la introspección. Me enfoqué en desarrollar una vida rica y satisfactoria por mí mismo, sin la necesidad de validación externa. Este proceso implicó encontrar pasatiempos que disfrutara, reconectar con mis pasiones y fijarme metas personales que fueran solo para mí. Empecé a hacer senderismo. Algo que siempre había querido probar pero que nunca tuve la oportunidad de hacer durante mi matrimonio. Estar en la naturaleza me dio una sensación de libertad y me enseñó a disfrutar de mi propia compañía, sin la necesidad de cumplir las expectativas de nadie. Otra gran enseñanza de esta experiencia fue aprender a ser compasivo conmigo mismo. Había días en los que me sentía frustrado por no haberme dado cuenta antes de la manipulación. Pero comprendí que castigarse por el pasado no ayuda a avanzar. Poco a poco, me perdoné a mí mismo, recordando que todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas y que es humano caer en relaciones difíciles. La clave está en aprender de esos errores y usar esas experiencias para crecer. Hoy puedo decir que soy una persona más fuerte y más segura. Aprendí a detectar las señales de manipulación y control, y a no justificar comportamientos tóxicos en nombre del amor. También entendí la importancia de rodearse de personas que te valoran por quien eres, no por lo que esperan que seas. Encontré la paz en esa libertad, en la capacidad de decidir mi propio camino sin sentirme atrapado en los deseos de otra persona. Para cualquier persona que pueda estar pasando por algo similar, les diría que la libertad y la paz valen cada paso que das para alejar del control y la manipulación. Puede que duela al principio y que la confusión nuble tus decisiones. Pero recuerda que mereces una vida donde tú tengas el control. No dejes que el miedo te paralice, busca el apoyo que necesites. Mantente firme y sigue adelante. La vida es demasiado corta para vivirla bajo la sombra de alguien que intenta eclipsarte. Enfrenta el futuro con valentía, sabiendo que, con cada paso, estás más cerca de ser la persona que siempre debiste ser. Al seguir adelante, me di cuenta de que había una última pieza importante que necesitaba integrar en mi proceso de sanación, la aceptación. Aceptar que había vivido esa experiencia. No como una carga o una cruz, sino como una lección que me dejó más sabio y consciente. Para aceptar por completo mi historia, tenía que entender que las heridas emocionales dejadas por una relación tóxica no desaparecen simplemente con el tiempo, requieren trabajo, reflexión y, sobre todo, autocompasión. Aprendí a perdonarme por no haber visto las señales, por haber permitido que mi vida se moldeara en torno a las expectativas de alguien más. La aceptación no fue un proceso rápido. Y hubo días en los que la tristeza y la frustración volvían a aparecer. Sin embargo, empecé a notar que, poco a poco, esos días oscuros se hacían menos frecuentes y que me encontraba sonriendo más, disfrutando de las pequeñas cosas y viendo el futuro con optimismo. Un cambio fundamental fue dejar de buscar la validación externa. Durante mucho tiempo, había basado mi valor en las opiniones y los juicios de los demás, especialmente en los de Amy. Ahora, entendía que mi bienestar debía depender de mí, de cómo me sentía al final del día, de si estaba satisfecho con mis decisiones y con el rumbo de mi vida. Encontrar este balance fue liberador, y me permitió reconstruir mi autoestima desde un lugar auténtico. Al dejar atrás esa relación, también fui capaz de redefinir mi concepto de amor. Me di cuenta de que el amor verdadero no intenta manipular ni controlar, sino que permite crecer, evolucionar y ser uno mismo. Aprendí que el amor sano se basa en el respeto, en la libertad y en el apoyo mutuo, no en la sumisión o en la necesidad de ajustarse a una imagen idealizada. Con esta nueva perspectiva, supe que si alguna vez volvía a enamorarme,
Sería con alguien que me quisiera tal como soy. Sin reservas ni condiciones. Mirando hacia el futuro. Empecé a construir una vida que me hacía sentir pleno. Me sumergí en proyectos personales. Empecé a viajar y a explorar nuevos lugares. Me abrí a conocer personas diferentes y, sobre todo, me prometí a mí mismo nunca más sacrificar mi identidad por nadie. Empecé a entender que cada momento que dedicaba a mi crecimiento personal era un acto de amor propio. Y que este amor propio era la base de cualquier relación sana que pudiera construir en el futuro. Para cualquiera que haya pasado por algo similar. Mi mensaje es este, aunque parezca difícil. La vida después de una relación tóxica puede ser maravillosa. Puede ser el inicio de una etapa donde aprendas a valorarte. Donde te descubras como nunca antes lo habías hecho. Tomar la decisión de alejarte es el primer paso. Pero el verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que mereces algo mejor. Que mereces paz y que tienes el derecho de construir una vida donde tú seas el protagonista. Hoy. Cuando pienso en Amy. Ya no siento la ira o el resentimiento que alguna vez me abrumaron. En cambio, siento gratitud. Gratitud por haber aprendido. Por haber crecido y por ser la persona que soy ahora. Más fuerte y segura de mis valores. Gracias a esa experiencia. Entendí el valor de mi paz mental. De mi libertad y de mi independencia. A todos los que siguen leyendo mi historia. Quiero que sepan que, aunque el camino puede parecer oscuro, siempre hay una salida. La vida tiene una forma de enseñarnos lecciones valiosas. Y a veces esas lecciones vienen de las experiencias más difíciles. Lo importante es saber que tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo. De sanar y de reinventarnos. No hay fuerza más poderosa que la voluntad de ser feliz y de vivir en paz. Lejos de cualquier tipo de manipulación o control. Así que sigan adelante. Sin miedo a dejar atrás lo que no les sirve. Lo que no los hace crecer. Porque al final del día, todos merecemos una vida donde podamos ser auténticos. Donde podamos elegir sin miedo y donde podamos construir relaciones basadas en el respeto y el amor verdadero. La libertad de vivir en paz. Sin sombras del pasado. Es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos.